Padre Celestial, te agradecemos tu amor y gracia por nuestra comunión a través de tu palabra. Te pedimos que tu presencia nos acompañe para experimentar tu amor y gozo y así alcanzar la vida eterna. Oramos, Señor, que al entrar en este estudio y obviamente al aprender sobre el sacerdocio, realmente podamos entender lo que significa, poder darte la adoración adecuada, administrarnos conforme a tu palabra, para que nosotros, Padre Dios, podamos convertirnos en tu pueblo santo y tu nación de sacerdotes. Oramos, Padre Dios, que a través de este estudio podamos confesar que solo tú eres Dios, que podamos recibir de este Padre Dios la atención para mirarte solo a ti en nuestra vida de fe y en todo lo que hacemos. Oramos, Señor, para que recibas toda la gloria y que nuestras vidas se conviertan en un sacrificio de adoración agradable delante de ti. Muchas gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días una vez más. Quizás hayas notado que este es un estudio grabado previamente. Pido disculpas por no poder hacer este estudio en vivo por Zoom. Tuve otros compromisos en nuestros distritos de la iglesia que surgieron, pero espero que, comenzando la próxima semana, podamos tener un tiempo de estudio y compañerismo en tiempo real. Dicho esto, vamos directo a nuestro tema. Así que el mensaje que quiero compartir hoy es el sacerdocio y la historia de la redención. El sacerdocio y la historia de la redención. Así que hoy será el primer estudio sobre este tema, y en particular vamos a ver la genealogía sacerdotal. La genealogía sacerdotal, y nuestra escritura de apertura es Primera de Crónicas capítulo 6, versículo 49, así que la tengo aquí en la pantalla. Leámosla todos juntos. 1 Crónicas capítulo 6, versículo 49. ¿Listos? Comiencen. Pero Aarón y sus hijos ofrecían sobre el altar del holocausto y sobre el altar del incienso para toda la obra del lugar santísimo y para hacer expiación por Israel, conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había mandado. Y esta es la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué vamos a estudiar al sumo sacerdote durante el próximo mes? Ya estamos en el mes de marzo. Fuimos grandemente bendecidos por los mensajes de la evangelista Joana el mes pasado con respecto al mandato de Dios a través de los 10 mandamientos. Ahora, el sacerdocio es tema de el libro 6 de la serie Historia de la Redención, y elegí este tema para este mes. Porque, como muchos de ustedes saben, el sexto libro ya está traducido al inglés y estamos esperando su publicación. Está programado para publicarse este mes y, más adelante, habrá un envío a Estados Unidos para su distribución. También tendremos cierta cantidad de libros disponibles para la compra aquí en Corea, y han pasado unos 7 años desde que se publicó el último libro de la historia de la redención en inglés. Así que el quinto libro, La promesa del pacto eterno, fue publicado por última vez en 2014. Así que hay bastante espacio entre las publicaciones y pensé que sería bueno cubrir el tema del sacerdocio antes de que podamos leer el sexto libro en inglés. En gran parte porque no tenemos esa consistencia de pasar del quinto libro al sexto libro. Y ese flujo de los pensamientos del autor, el flujo de la historia de la redención. Y realmente lo que me gustaría hacer este mes es tratar de volver a entrar en ese flujo para establecer el contexto del sexto libro, no solo en la historia de la publicación, sino realmente en la historia de la redención.
Como sabemos, la serie de la historia de la redención cubre muchos temas a lo largo de la Biblia y en realidad todos están conectados. Pero a veces, cuando pasa mucho tiempo entre un estudio y otro, perdemos de vista el hecho de que todo esto en realidad es una sola historia. Hay aspectos de una sola historia. Por eso elegí este tema hoy, para este mes. Y la manera en que el autor, el reverendo Abraham Park, introduce el sacerdocio en su libro es a través de las genealogías. Ahora, para repasar la serie de la historia de la redención en el libro 1, las genealogías de Génesis. Cubre específicamente las 20 generaciones desde Adán hasta Noé en Génesis, capítulo 5, y luego desde Sem, el hijo de Noé, hasta Abraham en Génesis, capítulo 11. El libro 2 de la serie de la historia de la redención, el pacto de la antorcha, cubre las 4 generaciones del pacto de la antorcha. Así que Abraham, Isaac, Jacob y José en particular, y los libros 3 y 5 cubren la historia de Israel a través de la genealogía de Jesucristo, tal como está registrada en Mateo capítulo 1. Entonces, el libro 3, la lámpara inextinguible del pacto, cubre el primer periodo de la genealogía de Jesús. Va desde Abraham hasta David, el rey. Y luego el libro 4, la providencia misteriosa. Perdón, olvidé el título que oso. Les pido una disculpa. La profunda y misteriosa providencia de Dios o algo así. Cubre el segundo periodo de la genealogía de Jesús y va desde David hasta la caída de la nación. Así que desde David hasta la deportación a Babilonia. Y el quinto libro, que es el tercer periodo de la genealogía de Jesús, contenido en la promesa del pacto eterno, cubre desde el regreso de Israel de Babilonia hasta la venida de Jesucristo. Así que esa es la estructura de los libros 1 al 5. Y luego el libro 6 cubre la genealogía del cronista o cubre el sacerdocio y presenta el sacerdocio a través de la genealogía del cronista. ¿Y por qué es eso? 1. La genealogía del cronista resume todo el Antiguo Testamento. 2. Manifiesta la progresión ininterrumpida de la historia redentora. 3. Tiene un enfoque en todo Israel. 4. Llama la atención sobre los oficios de rey y sacerdote. Y 5. Es el vínculo y testimonio de Jesucristo a lo largo de la historia. Así que esto, como podemos ver, son algunos de los propósitos que las genealogías del cronista tratan de establecer. Pero entonces, ¿por qué el sacerdocio está vinculado a la genealogía? Lo que debemos recordar es que cuando se compuso Crónicas, se hizo después de que Israel regresó del exilio. Crónicas se compuso después de que Israel regresó del exilio, así que necesitaban conocer su historia. Así que cubrimos la genealogía desde Abraham hasta David el rey, de David hasta la caída de la nación y desde la restauración de la nación. Esto es después de regresar del exilio hasta la venida de Jesucristo. Así que, para establecer el contexto de cómo el pueblo de Dios es, de hecho, el pueblo de Dios, por eso tenemos la genealogía del cronista, y esto se compuso para que el pueblo recordara cómo son el pueblo de Dios. Ahora, el versículo tema para la historia de la redención, Deuteronomio, capítulo 32, versículo 7. Recuerda los días antiguos. Considera los años de todas las generaciones. Pregunta a tu padre, y él te informará, a tus ancianos, y ellos te lo contarán. ¿Por qué es importante este versículo? Debemos entender el contexto de este versículo.
Y podemos entenderlo a través de Deuteronomio, capítulo 31, especialmente los versículos 14 al 30. ¿Por qué se compuso este versículo? Deuteronomio, capítulo 32, versículo 7. ¿Por qué recibe tanta importancia? Recordemos los días antiguos. Debemos mirar el pasado y estudiar nuestra genealogía. Pidamos a nuestros padres y mayores que miren atrás para aprender de la experiencia y la vida de nuestros antepasados. ¿Por qué es esto importante? Entonces, si miramos Deuteronomio, capítulo 31, y echemos un vistazo al versículo 16. Entonces Dios está hablando con Moisés. Él le está diciendo a Moisés, vas a morir. Y en el versículo 16, breaktime igual a 0.5 S barra diagonal, el Señor Dios nos dice estas palabras. Así que recuerda esta parte. La última parte de Deuteronomio 31, versículo 16, dice que el pueblo me abandonará y quebrantará mi pacto. ¿Qué he hecho con ellos? Así que Dios ya está profetizando. Él le está haciendo saber a la gente que, una vez que mueras, la gente no recordará mi palabra. Ellos van a romper mi pacto, me abandonarán. Y luego dice, ¿qué dice el versículo 19? Ahora, por lo tanto, escriban este cántico para ustedes y enséñenselo a los hijos de Israel. Pónganlo en sus labios para que este cántico sea un testigo para mí contra los hijos de Israel. Así que Deuteronomio capítulo 32, versículo 7, es parte de este cántico. Es parte del cántico que el pueblo debe recordar, para que cuando se desvíen, cuando pequen contra Dios, cuando quebranten las leyes de Dios y rompan su pacto, cuando desobedezcan su palabra y caigan en todo tipo de problemas y se pregunten a sí mismos, ¿por qué caemos en todos estos problemas? Dios dirá, enséñenles este cántico, para que lo recuerden. Ellos recordarán mi palabra y podrán recordar cómo regresar, cómo ser restaurados. ¿Y cuál es la clave para eso? Recordar los días antiguos, considerar los años de las generaciones, preguntar a nuestro Padre y a nuestros ancianos. Así que si miramos un poco más adelante, en el versículo 29, ahora Moisés está hablando al pueblo, porque yo sé que después de mi muerte actuarán corruptamente y se apartarán del camino que les he mandado. Y el mal les sobrevendrá en los últimos días, porque harán lo que es malo a los ojos del Señor, provocándolo a ira con la obra de sus manos. ¿Cómo sabe Moisés que esto va a pasar? Porque Dios les dijo que esto iba a pasar. Y entonces Moisés les dice al pueblo, bueno, escúchenme. En el versículo 30, Moisés habló a oídos de toda la asamblea de Israel las palabras de este cántico hasta que se completaron. Así que Moisés les advirtió, les estoy diciendo este cántico porque se van a apartar. Pero necesitan recordar cómo regresar. ¿Y cómo empieza él? Presten atención. Esto es Deuteronomio, capítulo 32, versículo 1. Escuchen, oh cielos, y déjenme hablar, y que la tierra oiga las palabras de mi boca. Miren, Moisés está diciendo, escúchenme. Versículo 2. Que mi enseñanza caiga como la lluvia, que mi palabra se destile como el rocío, como gotas sobre la hierba fresca y como lluvia sobre las plantas. Versículo 3. Porque proclamo el nombre del Señor. El mes pasado estudiamos sobre el nombre de Dios con los estudios de la evangelista Joana, ¿verdad? Porque proclamo el nombre del Señor, atribuyan grandeza a nuestro Dios.
Ahora vamos a ir al versículo 6 y aquí se habla del pecado que el pueblo va a cometer. ¿Así le pagas al Señor, pueblo necio y sin sabiduría? ¿Acaso no es Él tu Padre, el que te creó? Él te hizo y te estableció. Así que Moisés está diciendo, ¿por qué pecan contra Dios, este gran Dios que los creó? Y luego, en el versículo 7, recuerda los días antiguos. Considera los años de todas las generaciones. Pregunta a tu padre, y él te lo hará saber, a tus ancianos, y ellos te lo contarán. Así que básicamente estamos diciendo, recuerda la genealogía, considera estos años, considera a toda la gente que vino antes de ti. En la historia de la redención, vimos la genealogía de Adán a Abraham y el pacto en Isaac, Jacob y José. También la línea de Jesús, de Abraham a David, de David a Babilonia, y de ahí hasta el mismo Jesús. Así que estos son los libros del 1 al 5. Y ahora llegamos al libro 6 y como, cuando estudiamos sobre el sacerdote, comenzamos con la genealogía del cronista. ¿Por qué es así? Primero, tenemos que recordar cómo adorar. Éxodo capítulo 29, versículos 44 y del 46 al 46. Léelo conmigo. Consagraré la tienda de reunión y el altar. También consagraré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Ellos sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar entre ellos. Yo soy el Señor, su Dios. Ahora, este versículo aquí, Éxodo capítulo 29, del 44 al 46, es importante porque habla sobre la adoración. La adoración a través del sacerdote, quien ministra a Dios en el lugar de adoración. Habitaré entre los hijos de Israel. Así que esto habla sobre el tabernáculo. Eventualmente habla sobre el templo. Habla sobre donde se administra la adoración. Y el pueblo sabrá que yo soy el Señor, su Dios. Así que esto habla sobre la tienda de reunión, el altar y el sacerdote, todo lo necesario para la adoración. Pero antes de que Dios ponga este énfasis específico en la administración de la adoración, en Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 6, Él le dice al pueblo, ahora, si en verdad obedecen mi voz y guardan mi pacto. Muy bien, así que recuerden, Dios dijo que el pueblo, una vez que Moisés se haya ido, romperán su pacto. Pero Dios está diciendo, recuerden mis palabras, guarden mi pacto, y luego ¿qué? Serán mi posesión especial entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Así que, de todo lo que Dios ha creado, el pueblo de Dios, Israel, es su posesión especial. Así de valioso es para él. Y en el versículo 6, serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Así que, aunque el sacerdocio se define específicamente a través de la genealogía de Aarón y sus hijos y la tribu de Leví, los deberes del sacerdote, la noción más amplia de ser sacerdote, de administrar la verdadera adoración a Dios, eso es algo que recae sobre todo el reino. Todo el pueblo de Dios es en realidad un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Qué significa una nación santa? Están separados, son especiales, están específicamente designados como únicos, como pertenecientes a Dios. ¿Y esto aplica a quién? A todos los hijos de Israel. ¿Pero qué debemos hacer? Debemos guardar el pacto de Dios. Antes que dijo Dios, caerán en castigo porque no guardarán mi pacto. Así que guardar el pacto de Dios es un requisito para ser su pueblo, para ser su reino de sacerdotes, para ser santos delante de Él. Pero ¿qué pasó? Israel, ellos se desarrollan en un reino.
David es establecido como su rey, pero luego tenemos esta serie de eventos desafortunados. Este es el segundo periodo de genealogía, así que antes podemos decir que resumimos el primer periodo. Desde el pacto hecho con Abraham hasta el establecimiento de Israel como nación. En el segundo periodo, tenemos la caída, donde la monarquía dividida a veces es buena, pero usualmente es mala. Y Segunda de Crónicas 36:14 resume este proceso. Además, todos los oficiales de los sacerdotes y el pueblo fueron muy infieles, siguiendo todas las abominaciones de las naciones. Profanaron la casa del Señor, que él había santificado en Jerusalén. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Los oficiales de los sacerdotes. Así que estamos hablando de aquellos que se supone que deben administrar la adoración, y esto es representativo de Israel en su totalidad. Fueron infieles, siguieron las abominaciones de la nación. Se supone que debemos ser un reino santo de sacerdotes, separados de todas las demás abominaciones del mundo, pero ellos en realidad participaron. Profanaron la casa de adoración, profanaron el lugar donde se suponía que Dios debía ser adorado como el único Dios, donde el pueblo debía demostrar la santidad de Dios, pero eso no sucedió. Así que, como resultado, 2 Crónicas 36, versículo 17, por lo tanto, él envió contra ellos al rey de los caldeos, o sea, Babilonia, quien mató a sus jóvenes. Perdón por el error de tipio, debería decir hombres, quien mató a sus jóvenes con la espada en la casa del santuario y no tuvo compasión ni de jóvenes, ni de vírgenes, ni de ancianos, ni de enfermos. Los entregó a todos en sus manos. Así que esto es básicamente Dios cumpliendo su palabra. La gente estaba preocupada. ¿Por qué creemos en el castigo? ¿Dios nos abandonó? Todavía podemos creer en Dios. Y Dios básicamente está diciendo, tienes que recordar, has pecado. Cuando hicimos el pacto, era para que ustedes fueran mi pueblo santo, pero rompieron ese pacto y por eso han ido al exilio. ¿Y cuál es la razón de todo eso? Podemos entenderlo a través del sacerdocio. Los sacerdotes y la administración del culto no eran santos. No siguieron el mandato de Dios, rompieron el pacto de Dios y, en cambio, siguieron las abominaciones de toda la tierra, y por eso cayó la nación. Pero en la genealogía del cronista, muestra que regresaron. Ahora, si vemos en Esdras capítulo 1, versículo 5, entonces los jefes de las casas paternas de Judá y Benjamín, y los sacerdotes y los levitas se levantaron, todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido para subir y reconstruir la casa del Señor que está en Jerusalén. Así que Esdras, en el capítulo 1, versículo 5, esta es su introducción sobre cómo el pueblo ha regresado de Israel. El rey Ciro de Persia proclamó que el pueblo regresaría a su tierra, Israel y Judá, que volvieran y reconstruyeran la casa de Dios. Reconozco que esta es la voluntad de Dios para ustedes. Y dejó que el pueblo se fuera, les permitió reconstruir. Y Esdras, quien está documentando todo esto, dice, las casas de Judá y Benjamín. Así que vamos a ver esto más adelante. Judá es la línea del rey David, Benjamín es la línea del rey Saúl. Dijimos antes que la genealogía de Crónicas enfatiza ¿qué? Enfatiza la realeza, como Judá y Benjamín. También el sacerdocio y la tribu de Leví. Así que las casas de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, se levantaron, todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido para subir y reconstruir la casa del Señor, que está en Jerusalén. Así que ahora vamos a restaurar la adoración. Y aquí está el asunto.
En el libro 5, cuando se habla sobre la autoría de las crónicas en la erudición, en realidad no sabemos con certeza quién escribió las crónicas. Pero cuando ves el énfasis en la genealogía y el énfasis en cómo la gente necesita recordar quiénes son después de que regresaron, y también la obra de Esdras, así que las crónicas en la Biblia, el libro de Esdras y también el libro de Nehemías. En el libro 5 se discute que probablemente fue Esdras quien compuso todas estas obras juntas. Recuerda, Esdras tenía el trabajo de enseñar la palabra de Dios a Israel, de recordarles quiénes son. Y si vas a hacer esto, la mejor manera de hacerlo es a través de la historia familiar, a través de la genealogía. Así que necesitan recordar cómo vinieron de Dios. Necesitan recordar cómo se suponía que debían adorar correctamente a Dios como el pueblo de Dios, para que no caigan en la ruina otra vez. Y esta era la tribu de Esdras, y podemos ver esto a través de la genealogía. La genealogía de Crónicas sigue una estructura quiástica. Resumiendo, una Crónicas 1, el mundo antes de Israel; 2, 1, 2, los hijos de Israel; y del 2, 3 al 4, 23. Esta es la tribu de Judá, de donde viene el rey David, y luego tenemos las tribus de todo Israel, capítulo 4, versículo 24 hasta 5, 26. Ahora tenemos a los descendientes del sumo sacerdote y de Leví, así que nos estamos acercando al punto central de inflexión de la genealogía. Ahora tenemos los deberes de los sacerdotes, y aquí es donde damos el giro. Los deberes de los sacerdotes hacia el primer sumo sacerdote, así que este es Aarón y sus hijos. Pasamos a los descendientes de Leví en sus asentamientos, las tribus de Israel, Benjamín, que es la tribu del rey Saúl, todo Israel de nuevo, y la reconstrucción de Israel. Entonces, ¿cómo está funcionando esto de manera quiástica? Lo interesante de una estructura quiástica es que empiezas desde los bordes y luego construyes hacia el centro. En el centro tienes tu punto de inflexión y luego vuelves a salir, para redondear los temas de lo que sea que tenga la estructura. Así que primero tenemos, en los bordes exteriores, el mundo antes de Israel, seguido por la reconstrucción de Israel. B y B', hijos de Israel contados. Judá, línea de David. Benjamín, la de Saúl. Tribus de Israel. En una estructura quiástica, el centro está el énfasis. Subes hacia un clímax de atención. Esa es su clave. Y ese es el enfoque de la genealogía. Tenemos a los sumos sacerdotes y a Leví. Leví, los levitas, ellos administraban la adoración. De los levitas, tienes a los sacerdotes que realmente realizaban las funciones de adoración. Y el sumo sacerdote, que está a cargo de todo esto, cae justo en el centro de esta genealogía quiástica. Ahora, a esta genealogía quiástica se le llama la genealogía quiástica. El quiasmo que enfatiza la administración sacerdotal de la adoración. Entonces, Esdras, al enseñar al pueblo quiénes son, de dónde vienen, cuál es el énfasis, regresa a Éxodo capítulo 19. Ustedes son un reino de sacerdotes para mí. Un reino, lo que significa que requiere un rey. Ustedes son un sacerdocio real. Vamos a ver esto al final, pero tenemos este reino de sacerdotes. Así que tenemos el reinado y los sacerdotes que se enfatizan en la genealogía, y el aspecto central de esto es cómo adorar a Dios correctamente. Primera de Crónicas, capítulo 4 o capítulo 6, versículos 48 y 49. Así que este es el versículo central de la genealogía. Sus parientes,
los levitas, fueron designados para todo el servicio del tabernáculo de la casa de Dios. Pero Aarón y sus hijos ofrecían en el altar del holocausto y en el altar del incienso todo el trabajo del lugar santísimo, y para hacer expiación por Israel, de acuerdo con todo lo que Moisés, el siervo de Dios, había mandado. Así que este es el énfasis central de la genealogía. Es el énfasis en el sacerdocio que administra la verdadera adoración delante de Dios, porque esa es la mayor expresión de guardar el pacto de Dios. Esta estructura quiástica se enfoca en la administración sacerdotal del culto y el sumo sacerdocio. En última instancia da testimonio de la adoración en el tabernáculo y el templo, lo cual finalmente se refiere a Jesucristo. Así que el enfoque de la genealogía en realidad está en Jesucristo mismo, quien vino como nuestro verdadero sumo sacerdote, quien vino a enseñarnos cómo adorar correctamente delante de Dios. Hebreos capítulo 8 versículos 1 y 2. Ahora, el punto principal de lo que hemos dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la derecha del trono de la majestad. En los cielos, un ministro en el santuario y en el verdadero tabernáculo, que el Señor levantó, no el hombre. Así que este registro del Antiguo Testamento, toda esta historia hasta ahora, ¿en quién se enfoca? En Jesucristo, quien es nuestro sumo sacerdote, el verdadero ministro en el verdadero tabernáculo. Así que, regresando a los libros 1 al 5, desde Adán hasta Abraham, libro 1. Énfasis en el pacto, Abraham, Isaac, Jacob y José, libro 2. La realización del reino de Dios, libro 3. La caída de ese reino por causa del pecado, libro 4. Y la restauración de ese reino, libro 5. Así que los libros 3, 4 y 5 cubren la genealogía de Jesucristo. En el libro 6 cubrimos toda la genealogía del Antiguo Testamento. Eso está en las crónicas. ¿Y en quién se enfoca la genealogía de las crónicas? En el sumo sacerdote, el verdadero, que es Jesucristo, el centro de la genealogía. Así que podemos ver a través de la genealogía, vimos cómo desde Adán hasta Abraham y de Abraham hasta Jesús, en los libros 1 al 5, vemos el restablecimiento, la creación, la caída y la restauración del reino. Vemos a través de la genealogía del cronista otro aspecto que se enfoca en el sacerdote, como, al enfatizar a Jesucristo a través de la genealogía, nosotros, como reino de Dios, debemos dar la adoración adecuada para ser el pueblo de Dios. Y todo esto se enfatiza en la genealogía. Lo representa el sumo sacerdote. Al leer el libro 6, tengamos esto en mente. Antes, al leer la Biblia, pensábamos, ¿qué significa esta genealogía? Solo es alguien engendrando a otro. ¿Qué podemos sacar de esto? Va, como que lo saltamos hasta que la historia se pone más interesante, pero la genealogía tiene toda esa historia comprimida. Y cuando vemos la estructura de crónicas en particular, podemos notar cómo, incluso a través de toda esa genealogía aburrida, vemos cómo Jesucristo está en el centro como nuestro verdadero sumo sacerdote, ministrando por nosotros, delante de Dios en el verdadero tabernáculo. Y Él es el mediador de un nuevo pacto. Recuerden, Dios dijo que si vamos a ser una nación sacerdotal, y esto está en Éxodo capítulo 19, tenemos que guardar su pacto. Pero lo rompimos, por eso caímos, por eso fuimos al exilio. Pero Dios está restaurando ese pacto. ¿Cómo? A través de Jesucristo. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Pero ahora Él ha obtenido un ministerio más excelente,
tanto como también es mediador de un mejor pacto que ha sido establecido, sobre mejores promesas. Hebreos 9:11. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes venideros, entró por el tabernáculo más grande y más perfecto, no hecho por manos, es decir, no de esta creación. Mira, cuando observamos la historia del sacerdocio en esta tierra, todos eran sacerdotes humanos. Había algunos buenos, muchos malos, pero a pesar de ser el sumo sacerdote más perfecto de la historia, según el estándar del hombre, aún eres imperfecto ante Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, como hombres corruptos, como seres corruptos en esta tierra, seguimos siendo mortales. Todavía tenemos pecado. No somos perfectos. Pero ¿qué dice Hebreos capítulo 9, versículo 11? Cristo apareció a través de un tabernáculo más perfecto, no de esta creación. Viene de Dios, así que podemos confiar en Él. Podemos confiar en el Dios perfecto. Jeremías capítulo 31, versículo 31. He aquí, vienen días, declara el Señor, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Cuándo proclamó Jeremías este pacto? Fue después de que Israel fue llevado al exilio. Ocurrió tras el 597 antes de Cristo, cuando el rey Joacim y los oficiales de Judá fueron exiliados. Sin los líderes nacionales, uno se pregunta qué hacer. Jeremías proclama este pacto. Habrá un nuevo pacto. Y ese es el nuevo pacto que Jesús vino a cumplir. Lucas capítulo 22, versículo 20 en la segunda parte. Esta copa, que es derramada por ustedes, es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Cómo administran los sacerdotes la adoración? A través del sacrificio, a través del derramamiento de sangre. Jesucristo, como el sumo sacerdote perfecto, derramó su sangre para ofrecer el sacrificio perfecto, y por eso Él es el sumo sacerdote eterno. Efesios 1:7. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos y becerros, sino por su propia sangre, entró en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna. Y Hebreos, capítulo 10, versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que debemos estudiar la historia de la redención. Debemos estudiar la ley. Debemos estudiar la historia del sacerdocio para realmente entender y apreciar cómo y por qué vino Jesús, cómo y por qué Él es el cumplimiento del sacerdocio, cómo y por qué Él, como el sumo sacerdote perfecto, es eterno y para siempre, y por medio de Él podemos tener vida eterna. Ya ves, como cristianos hablamos de la vida eterna con mucha facilidad. Cree en Jesús y vive. Juan 3:16. Dios amó al mundo y dio a su Hijo. Todo aquel que en él cree no se perderá, mas tendrá vida eterna. Esto lo decimos. Esto está grabado en nuestro cerebro, grabada en nuestras mentes, grabada en nuestros corazones. Pero cuando profundizamos en lo que realmente significa eso y por qué significa lo que significa, hay tanto amor en ello, que Dios, desde el principio de la creación hasta ahora, ha establecido todo esto en la historia para nosotros cuando vemos la profundidad y el significado de su amor. Y luego decimos cosas como vida eterna, redención eterna, perdón eterno, la expiación eterna, el sumo sacerdote eterno. Tenemos mucho más aprecio y entendimiento de por qué Dios hace lo que hace y cómo lo hizo. Para que podamos proclamar este Evangelio, estas buenas noticias a los demás.
En conclusión, todo esto se hace para que podamos ser un sacerdocio real. Éxodo 19, capítulo 6, la primera mitad. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que proclamen las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es el propósito de esto? El sacerdocio para hacer expiación por el pueblo de Dios a través del sacrificio, para que haya derramamiento de sangre, para que se cumpla la consecuencia del pecado, para que Dios sea aplacado conforme a la ley, y así podamos acercarnos a Él. Un pacto requiere sacrificio, y el sacerdocio, como administradores de ese pacto a través de la adoración, debe sacrificar. Jesús hizo ese sacrificio para que podamos acercarnos a Dios. Y Jesús, quien cumple el pacto, mantiene el pacto que es eterno, nos permite ser presentados ante Dios como sus sacerdotes, para que podamos proclamar su evangelio, para que podamos administrar la verdadera adoración conforme al nuevo pacto. Y por esto salimos al mundo proclamando este evangelio, para que podamos difundir el mensaje del reino de Dios. Ese es nuestro deber como sacerdotes en el reino de Dios. Y en estos últimos días, Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, que proclamó el apóstol Juan al comenzar sus revelaciones. Y nos hizo un reino, sacerdotes para su Dios y Padre, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Él nos ha hecho un reino. ¿Quién es el que nos hizo un reino? Ese es Jesucristo. Él nos hizo un reino. Él nos hizo sacerdotes para su Dios y Padre. Así que Jesús nos hizo sacerdotes para Dios y su reino. Así que tú eres ese sacerdocio. Así que mientras leemos sobre el sacerdocio a lo largo de la historia redentora, a medida que se publica el libro 6, preparemos nuestros corazones, preparemos nuestras mentes para recibir verdaderamente esta palabra, para recordar los días antiguos, para considerar los años, todas las generaciones. Así que esto está hablando de la genealogía, la historia redentora. Pídele a nuestro Padre, pídele a nuestros ancianos en oración. Clama a Dios para que puedas entender su palabra. Pídeselo a Él. Mira la historia de nuestros antepasados y padres de la fe que está registrada en la Biblia. Pídeles en oración para que podamos recordar los días antiguos. Podemos recordar nuestros propios pecados y confesarlos. Podemos orar por los pecados de otros. A medida que nos convertimos en sacerdotes de Dios, hagamos esa labor de adoración. ¿Qué es hacer expiación por un pueblo pecador para que puedan presentarse ante Dios? Así que, mirando a Jesucristo, entendiéndolo a través de la palabra, sabiendo que Él es nuestro verdadero sumo sacerdote, es mi oración que podamos ser hechos sacerdotes en su reino para que podamos proclamar el Evangelio de la redención de Dios. Podemos desentrañar y revelar los misterios de la historia de la redención tal como nos han sido revelados por la gracia. Y esta es mi oración por todos nosotros en Shiloh. Amén. Concluyamos con una oración. Padre nuestro, te damos muchas gracias porque, por tu amor, nos has dado tu palabra, por tu palabra perfecta. Nos has permitido entender la venida de Jesucristo, nuestro perfecto sumo sacerdote, el que cumple el nuevo pacto, que podamos mirarlo a Él. Te agradecemos mucho que Él es quien intercede por nosotros. A través de Él, Padre Dios, que podamos confesar nuestros propios pecados.
que podamos entender lo que significa ser tu pueblo, que seamos humildes y que, Padre Dios, aceptemos la designación que nos has dado como sacerdotes que ministran delante de ti. Que, Padre Dios, hagamos esto no conforme a nuestra propia fuerza o habilidad, sino que esto se cumpla solo a través de Jesucristo. Que proclamemos tus excelencias a través de la palabra de la historia redentora a todo tu pueblo que aún necesita escuchar tu evangelio en todo el mundo. Tengamos esta convicción. Intercedamos unos por otros, Padre Dios. Miremos solo hacia ti la redención que tenemos en Cristo. Sea gracia para tu pueblo. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén.